Aquí sigue la W en digital. Paola, nos vamos con Sergio Espinosa de Bochica Networks porque nos trae el seguimiento de la inteligencia artificial cuando estamos a ¿cuántos días de la segunda vuelta? ¿Tiene usted ahí el cálculo? ¿Tiene su calendario sobre la mesa de trabajo? 13 días, Juan Pablo, 13 días porque hoy 13. estamos a 6 de junio y es el próximo 19, así que nos faltan solo 13 días, 2 semanas para esta segunda vuelta presidencial. Y oiga, mire que sabe que conectando nuestro tema anterior con las elecciones de las que ya vamos a hablar, ¿qué pasa si cuando llegue el próximo presidente con ese proyecto piloto de fracking, si los dos están diciendo que no quieren fracking en Colombia? Eso es una pregunta muy interesante. Rodolfo cambió Qué un poco, buena ¿no? pregunta. De una voltereta, Rodolfo Sí, Hernández. pero independientemente de que ya se haya volteado, igual ya dijo que no. Sí, y tiene usted entonces, razón, ¿qué pero va hay a que recordar pasar? eso que dijo Rodolfo al principio, que no, que sí, que estaba de acuerdo con el fracking y después dijo, no, ya me dijeron bien, entonces no estoy de Por acuerdo. eso. Él lo que dijo es que estaba de ahí acuerdo con el Paola piloto. tiene razón, ¿no? Andrea. El Claro, piloto. claro, pero Pero no hay ahora que dice olvidar que ya las no. piruetas que dan los políticos, exacto, sí. Por eso, imagínese, ¿Qué Juan va a Pablo. pasar? ¿Ah? Difícil, ¿Qué va a difícil. pasar, Paola? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les tocará hacer ahí a los señores de Ecopetrol y cualquier otro que tuviera en sus planes el fracking? Porque entonces ninguno de los dos. Pero bueno, hablando de los dos, hablando de Petro y de Hernández, de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, pues vámonos a ver lo que indica la inteligencia artificial en este seguimiento a más de 400.000 cuentas. Ahora Sergio me va a corregir y me va a decir que son 500.000 porque él siempre va creciendo, pero 400.000 cuentas en redes sociales sobre las preferencias, la favorabilidad y desfavorabilidad de los candidatos que van a la segunda vuelta en 13 días. Sergio Espinosa de Bochica Networks, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W en Digital, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Juan Pablo, a todos. Muy bien, aquí midiendo el pulso. Ahora cada 3 días hicimos una pequeña modificación en el algoritmo para poder hacer este voto finish, como hemos comentado, para poder tener estos resultados, digamos, un par de veces a la semana. Bueno, voto finish. ¿En cuántas cuentas de redes sociales vamos para que yo esté actualizado? Creció un poquito, no creció más de un 5%, estamos sobre 470.000 cuentas, porque nos enfocamos precisamente en hacer esa pequeña modificación y poner el énfasis dado lo que estaba sucediendo hasta la primera vuelta y, digamos, poner los huevos más en una canasta que en la otra y poder tener un análisis más fino. Bueno, 470.000 cuentas. Esto es, Andrea, estamos acercándonos al 500.000 de cuentas de redes sociales que están siendo analizadas por los computadores de Bochica Network sin parar. Sí, y eso claro, es como la mitad de la votación de Sergio Fajardo, o sea, no, para que se hagan una idea, no, pero es una medición importante. Sí. Pero cuánta crueldad. Bueno, en fin. No, las cosas como lo dijeron los resultados, los comicios. Sí, es cierto. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar, Sergio, en este termómetro electoral con cuenta regresiva hacia las elecciones del 19 de junio? Listo, Juan Pablo. Pues primero vamos a mirar lo que yo he llamado el límite teórico al momento del cierre de la primera vuelta. Entonces, si de pronto mandamos la primera, o manda mi pantalla que lo estoy compartiendo en este momento, vamos a ver. Ahí está. Entonces, primera vuelta se cierra así y pasa una semana y hay unas adhesiones y hay una migración natural de votos por los endosos que se hacen ante la opinión pública, lo cual establece estos techos teóricos de ese momento para ambos candidatos. Estamos hablando de votaciones dada la votación que hubo de cada uno de los candidatos y dadas las adhesiones que ha habido posteriormente por cada uno de los que no pasaron a segunda vuelta, respectivamente para Petro y para Rodolfo. Pero esto sí nos lo tiene que barajar de una manera más sencilla porque votación teórica implica que usted está sumando qué con qué o está sacando los datos de dónde. Bueno, entonces esta es la composición que yo tengo, que lo que aparece en negro para la audiencia son los votos que los candidatos obtuvieron en la primera vuelta, respectivamente 8.5 millones para Petro y 5.9 millones para Rodolfo. Lo que aparece en rojo en la columna de Rodolfo es el endoso que hace Fico Gutiérrez a Rodolfo el mismo día o unas horas después de
de conocerse los resultados, y lo que está encima de adicionales son los otros candidatos que han manifestado su apoyo incondicional al candidato Rodolfo Hernández. De otro lado está en la parte verde, que aparecen 336.000 para Petro, son la adición, esto acuérdense, esto es teórico simplemente para establecer unos techos en ese momento de la adición que hace Alejandro Gaviria a la campaña de Petro. Pero Sergio, entiendo. A ver, adelante, Paola. sí, no, es que ahí ustedes están contando todos los 5 millones de votos que sacó Federico Gutiérrez, Correcto. automáticamente se Correcto. los está endosando a Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque esto es lo que les decía al principio, vamos a establecer unos techos teóricos. ¿Qué quiere decir? Si hay una encuesta, como ya vimos en la primera vuelta, que hubo encuestadoras que empezaron a sacar unas cifras inverosímiles, es para decir, Rodolfo Hernández, digamos que matemáticamente o estadísticamente sería imposible que le robe 4 millones de votos a Petro para que se los gane él y salir alguien a decir que se va a sacar 15 millones de votos. Estamos estableciendo esos techos iniciales, que es lo que resultó después de esos endosos, para que la gente empiece desde ahí a tomar una perspectiva propia, la audiencia, estoy hablando de la opinión pública, tome una perspectiva propia de cuál sería la lógica de cómo se van a repartir los votos, en fin. Hay una cosa rápida, Juan Pablo, que le quiero preguntar a Sergio. Entonces, ¿aquí no se tiene en cuenta a los que no votaron en esa primera vuelta? Exacto, o sea, aquí simplemente es la foto de lo que votaron y cómo quedaría esa repartición teórica, por eso aparece allí el título. 638.000, y esos 638.000 que aparecen debajo de la foto de Rodolfo Hernández, ¿eso a qué corresponde? Esas, como dice, votos sin candidatos son los que fueron los votos en blanco, votos nulos y votos sin marcar, que el algoritmo pues los traduce en lo que hemos venido evolucionando de la forma en la que ustedes han conocido, ¿no? Bien, pero entonces, Sergio, aquí ya estamos viendo es un ejercicio aritmético que está haciendo usted con Bochica Networks y sobre lo que se vio en el resultado de ese domingo de primera vuelta. Pero Correcto. ahora volvamos al ejercicio ya de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos indicaría esto desde la perspectiva de ya la repartición sí de los votos, más aún cuando ya hay dos candidatos cuyos nombres son los que se destacan en las redes sociales día y noche, Rodolfo y Petro? Gracias por la pregunta, porque pues como siempre como dice el dicho, es más fácil decirlo que hacerlo. Nosotros tenemos que explicarle al algoritmo qué es lo que pasa con esos candidatos para que pueda hacer unas ponderaciones adecuadas de cuál va a ser esa repartición. Si ustedes miran, creo que lo vi en una de las encuestas esta semana, la gente de Guarumo hizo una repartición de, los votos de esta encuesta serían tanto por ciento de lo que viene de este candidato, tanto por ciento de lo que viene de este candidato. Ellos hicieron esa distribución. Digamos que para el algoritmo sucede algo similar, hay que explicarle que nosotros estuvimos mirando la campaña de Fico, sigue figurando en redes, o sea, en los últimos 5 días ha tenido algo así como 300.000 engagements. Eso significa que siguen activos en la red promoviendo al candidato Rodolfo, y eso hay que tenerlo en cuenta para el conteo, ¿de acuerdo? Hay otras candidaturas que sí se fueron a cero con las publicaciones. Es el caso de la campaña de Fajardo en Facebook, por ejemplo, tiene una cifra que digamos no es representativa para hacer ninguna consideración especial sobre los percentiles, pero sí hay otras que sí han venido estando muy activas en la red, y hay que tenerlas en cuenta para nuestros cálculos. Bien, entonces esto me parece muy interesante, porque entonces dentro del ejercicio de inteligencia artificial la máquina tiene que empezar a entender, o los computadores tienen que empezar a entender que ya el escenario es otro y que hay que rediseñar o proyectar el nuevo escenario, que es únicamente con estos dos candidatos. Hasta el momento, ¿eso ya puede arrojar unos resultados, Sergio? Sí, precisamente por esa acomodación que hemos venido haciéndole un seguimiento bastante cerrado. De hecho, el viernes teníamos unos resultados que no alcanzamos a presentar en el digital de Sigue la W, pero cuando hicimos el análisis durante el fin de semana e incluso hoy, ya los números son diferentes. Entonces sí es muy válido estar haciendo estos brincos. Yo quiero mostrarles por acá. Voy a empezar con la desfavorabilidad, ¿vale? Listo, arranquemos entonces con eso. Desfavorabilidad de candidatos, mucha atención. Esto es lo que nos dice Bochica Networks a esta hora en Sigue la W en digital.
Entonces, el ciclo 12 y ciclo 13 es como la traducción de esa transición que tenemos que hacer del algoritmo y explicarle nuevamente y decirle, léame nuevamente los datos porque ahora solamente hay 2 candidatos y entonces, como dice el dicho, uno cuando reza por la lluvia también tiene que saber cómo maneja el barro. Entonces, llegan unos endosos de unos votos y llega también la desfavorabilidad consabida que tienen esos candidatos o esos candidatos en particular. Si ustedes se dan cuenta, el decrecimiento de Rodolfo es considerable comparado con el de Petro, que pues pierde unos puntos en proporcionalidad, pero digamos que en cantidad de mensajes, pues obviamente hay unas herencias ahí que se empiezan a consolidar, sobre todo por los escándalos de las últimas 2 semanas de la campaña del candidato Hernández. Entonces, fíjense que se empiezan a acercar esos valores. Petro sigue estando por encima de 10 puntos, pero si ustedes miran la tendencia es que esas 2 líneas en algún momento entre ahorita y dentro de 13 días se vayan a cruzar. Sí, precisamente, Sergio, vemos entonces que aumenta la desfavorabilidad. Aquí estamos hablando de desfavorabilidad. De Gustavo Petro, usted dice que no es mucho, pero yo veo que más o menos son unos 2 puntos y en cambio la de Rodolfo baja, pero también es casi en la misma proporción, ¿no? ¿Por qué bajó la desfavorabilidad de Rodolfo y en cambio, bueno, usted nos dice que por los escándalos de los últimos días sube la de Petro, pero ¿por qué bajó la desfavorabilidad de Rodolfo? ¿Eso significa que hay más gente apoyándolo en redes sociales? Tiene de ambos. Definitivamente aquí hay que verlo porque incluimos una de las, digamos, de las formas de evaluar los comentarios o la conversación que se desarrolla en la red es el tono de la conversación. Y nos fuimos a evaluar la gente que dice, y nosotros hicimos un ejercicio bastante, digamos, preciso con eso, de quienes votaron por el candidato Rodolfo, que hoy se están cuestionando si siguen votando por el candidato Rodolfo, ¿sí? Que es gente que incluso acompañaba a Fico, eso hay que decirlo, es incluso gente que acompañaba a Fico, que están diciendo, bueno, aquí tenemos un dilema moral, y eso lo vamos a ver ahora en el gráfico de favorabilidad, donde nos vamos a dar cuenta que, como decíamos en Bochica esta mañana, entra un nuevo candidato a la contienda, ¿de acuerdo? ¿Qué es qué? El voto en blanco, ¿no? Pero no tiene efecto jurídico. No lo tiene, simplemente estamos diciendo que tiene un crecimiento, si ustedes se dan cuenta, el tema de cómo lo entiende el algoritmo, de votos nulos, no marcados, votos en blanco, eso es indecisión para el algoritmo, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente nadie puede pronosticar cuántos votos nulos o cuánta gente se va a equivocar votando. Para el algoritmo simplemente es indecisión, pero dense cuenta que si ha tenido un crecimiento del 200%, del 300%, eso no es un tema menor. Y nuevamente aquí aparece la favorabilidad, con ese crecimiento teórico posible inicial que tenían los candidatos. Ahí estamos sumando para Petro la adhesión de Gaviria y para Rodolfo la adhesión que tuvo de Fico y los otros candidatos que llegaron o fuerzas políticas que llegaron allí, y cómo ha empezado a decrecer esa favorabilidad dado lo que estábamos hablando hace unos minutos. Sí, Sergio, ahí usted dice entonces que entra como una tercer protagonista de toda esta historia. Esas personas que están indecisas, quiere decir que no están con un seguro, con un candado frente a esa decisión. Es decir, no quiere decir que vayan a decir esas personas, no, yo no voy a votar o voy a votar en blanco. Justamente están ahí y cualquiera de los dos candidatos puede sacar provecho de esas personas que están ahí, como en ese limbo. Digamos que en principio, porque como dice el cuento otra vez, Dios te lo da, Dios te lo quita. Rodolfo, digamos que adhirió por ley natural muchos votos del candidato Fajardo. Si nos damos cuenta, las cuentas que hacíamos en el ciclo pasado, en el programa pasado, y también es gente que se está cuestionando moralmente o éticamente si deben votar por ese candidato. Es un tema que apareció en la conversación de las redes, está muy, muy copioso, y mucha gente diciendo prefiero votar en blanco o no me gusta ningún candidato dado lo que hemos visto y lo que nos han mostrado los medios y lo que está pues plenamente establecido, nos vamos a ir en blanco. Entonces ese crecimiento sí ha estado muy marcado en los últimos días.
Y eso, permítame algo adicional, Juan Pablo, de duda sobre Rodolfo Hernández. Ustedes pueden medir la palabra como arrepentimiento o como que estaba con Rodolfo, pero ya no. Después de esto que ha sucedido con lo de Vitalogic, ya no. Es posible medir si hay un cambio de opinión respecto a Rodolfo Hernández, que es el que pues ha tenido muchos más escándalos por el tema que tiene que responder ante la justicia. Precisamente, o sea, recuerden que el algoritmo hace análisis de sentimiento y análisis de las conversaciones y los comentarios en las redes, precisamente para discernir hacia dónde se orienta la conversación. Y fue un poco el ejercicio que hicimos sobre Twitter en las entrevistas de Hacienda Santa Bárbara, en las cuales aparecían los comentarios en Twitter y el algoritmo definía si era una palabra en contexto bueno o en contexto malo. Por eso acuérdense que cuando salió la palabra viejito en la conversación de Rodolfo en Twitter, la gente decía, no, pero viejito es positivo. Claro, lo es para los votantes de Rodolfo, pero la gente lo usó para atacarlo en una connotación negativa. Entonces es muy importante, y esa es como la salsa secreta de la abuela del algoritmo, es poder diferenciar el tono de la conversación. Bueno, Sergio, yo quiero entonces que cojamos esta diapositiva que estamos viendo o este gráfico de la favorabilidad de los candidatos para que lo desmenucemos bien. Cuando vemos, y le voy a pedir a producción que me ponga por favor el gráfico en la pantalla para que lo veamos, el de la favorabilidad. Entonces, cuando vemos que en el ciclo 13 Rodolfo Hernández alcanzó un 54% de favorabilidad, eso es el momento de la primera vuelta electoral, ¿correcto? Así es. Sí, listo. Y entonces, ese descenso que vemos ahí, como nos lo estaba explicando con las preguntas de Paula y de Andrea, es finalmente todo lo que se está dando en torno al candidato, de información, de datos, de mensajes, en donde eventualmente la favorabilidad ya no es tanta y donde, bueno, sigue siendo igual superior a la de Gustavo Petro. Pero me llama la atención que la línea azul, que es la de Petro, sí está en un constante ascenso, incluyendo desde la primera vuelta. ¿Ustedes han logrado identificar cuáles han sido esos mensajes o qué es lo que ha pasado para que Petro, como un escalador de montaña, poco a poco siga subiendo, en contraste con un ingeniero Rodolfo que alcanzó un pico y empezó fue un descenso? Sí, digamos que el tema de la conversación de Petro es completamente diferente a la de Rodolfo. Si ustedes se dan cuenta en sus redes sociales, en el feed de Facebook, por ejemplo, cada 4 o 5 mensajes ustedes encuentran algo que habla de alguno de los dos candidatos. Las redes están absolutamente explotadas con el tema. Y por decisión de la campaña de Petro, que es lo que se han publicado en las redes, es no ataquemos al otro, sino invitemos a los que no han votado, ¿sí? Y eso le ha dado un tono favorable comparado con el tono que ha sido... O sea, es cambiar la beligerancia, ya Correcto. No ser tan agresivo. Exactamente. Y se ha notado en los mensajes, y hay gente que ha dicho, por ejemplo, yo voté por Antanas en el 2014, en el 2010, yo voté por Antanas, yo voté en primera vuelta por Gaviria, la decisión es fácil, ¿sí? Uh-huh. Porque también esos nombres tocó sumarlos. Antes estaban para Fajardo, fíjense la complejidad. Antes Antanas Mockus era Fajardo, ahora tocó dirigir la conversación. En este momento Antanas Mockus es Petro. Y eso hay que saberlo entender en la red y saber qué tan atrás nos vamos, porque pues hay gente que simplemente dice voy a votar en blanco, sino leer esa conversación, porque esos endosos que han hecho estos candidatos, estos precandidatos de épocas anteriores, pues le suman al candidato Petro, y eso se ve reflejado en la red. Ahora, Sergio, y esto ya es de ciencia electoral. Cuando vemos el candidato fantasma, el de la línea verde, ¿cuáles son los temas del candidato fantasma? ¿Cuáles serían entonces esos elementos o temas de conversación que podrían eventualmente coger de ese 8.59% y sumarle a Petro o a Rodolfo si empezaran a hablar de esos asuntos que están en el imaginario de quienes participan en la conversación de las redes sociales? Pues a ver, el crecimiento se fue
o se dio gracias a los escándalos de Rodolfo Hernández, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que devolver la pasta de dientes adentro del tubo sería, vea, ese caso de corrupción de Vitalogic desaparece. Hay cosas extraordinarias que deberían desaparecer porque son cosas que la gente ha evidenciado y que no son ni propaganda negra. Eso es lo más preocupante, que no es propaganda negra, son cosas que están ahí sucediendo y pues que la gente toma recaudo y decir, yo prefiero votar en blanco porque no me gusta Petro, ¿sí? Porque ahorita pues son dos. Y como la campaña siempre ha sido, voten, no importa por quién, pero voten. Entonces hay gente que dice, sí, pero pues mi compás moral no me lleva para ese lado, yo me voy a votar en blanco. O sea, no hay un tema que usted le dijera, no sé, digamos que Andrea fuera una votante indecisa y fuera entonces la del votante, la del candidato misterioso. Entonces que usted le dijera, mire Andrea, es que el tema clave es tal cosa y tal otra, y eso hace que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro. Eso no se puede definir a la hora de mirar la favorabilidad del candidato misterioso, del candidato secreto. Pues en este momento no lo hemos visto, de pronto vaya a aparecer esta semana porque obviamente con el crecimiento del tema de voto en blanco o indiferencia o indecisión le hemos parado muchas bolas a esto porque los otros dos ya tienen un comportamiento digamos natural de lo que ya está programado en el algoritmo y veremos qué números salen, pero como empieza a ser importante y se acerca casi al 10% en lo que en análisis que nosotros hacemos, pues es necesario descubrir, como dice Juan Pablo, qué está diciendo la gente y tenemos 13 días para saberlo. Claro, porque Andrea, ahí es donde está el campo listo para el arado de los candidatos que quieran meterse a trabajar esos temas, ¿no? Claro, y yo he visto que quien toma de pronto una decisión tal vez tiene la necesidad de manifestarlo en Twitter, como que, oiga, lo pensé suficientemente y después de ver esto me voy con este. Independientemente para los dos lados, pero así he visto varios trinos que dicen, pues me defino por estas razones, entonces ahí poco a poco puede decantarse el asunto. Correcto. Sí. Entonces, es algo que estamos hasta ahora como recibiendo, vamos a ver el postproceso que nos da y poder evaluar y responderle esa pregunta a Juan Pablo el día viernes o cuando nos volvamos a ver. Es que puede ser interesante. No, yo creo, Sergio, que sin falta tenemos que vernos este viernes, porque es que además esto ya es, el tiempo apremia. Incluso yo no sé, Andrea o Paola, si estoy yo enloqueciendo, hasta dónde nosotros pudiéramos hacer todos los días, así sea 5 minutos de Sergio o 10 minutos de Sergio, porque es que esto es un tema diario. O sea, esto ya es una carrera contra el tiempo. Todos los días está pasando algo. El panorama que cambió con Sergio Fajardo el viernes respecto a hoy, ya se frustró esa alianza, se cerró esa puerta, entonces todos los días están pasando cosas y claro, y nos tocó ajustarlo porque me tocó a mí hacer ingeniería inversa prácticamente y coger los datos y decir, bueno, vuélvame y cuénteme esto con esta modificación, y me tocó volver a bajar datos sábado y domingo, porque pues con el portazo tocó redirigir las antenas hacia otro tipo de conversación. Eso sí. Claro, y ahora con el aterrizaje de los Galán. Es que todos los días está pasando algo. Yo no sé, a ver, usted sabe que este programa, Sergio, es extremadamente democrático. Paola, ¿usted qué cree? Debemos decirle a Bochica Networks, prepárese y hacemos un informe cada día o cada 2 días de lo que está pasando, que puede ser hoy lunes, uno el miércoles, uno el viernes. Paola, ¿qué opina? Sí, Juan Pablo, estoy de acuerdo con usted. Así día de por medio mejor para no saturar tampoco a nuestros televidentes, a quienes nos ven en plataformas de video, pero sí para ir mostrando cómo van cambiando las tendencias de lo que se está hablando en redes, la favorabilidad y desfavorabilidad de los candidatos. Es importante sí hacerle un seguimiento y además, Juan Pablo, para después coger a Sergio y según los resultados decirle, vea, ¿se equivocó o no? Sí. Okay. O le pegó, puede ser. Pero insisto, Sergio, esto es democracia. Este programa es democracia. No estoy leyendo el chat, le voy a pedir... Paola, le voy a pedir un favor, revise usted en el chat de YouTube a ver qué están diciendo quienes están conectados con nosotros a esta hora, si quieren que lo hagamos miércoles y viernes para hacer un seguimiento más preciso. Andrea, ¿usted qué opina mientras Paola ve los comentarios? Pues sí, eso sería una buena opción, o como el tiempo ya está aquí tan a la vuelta de la esquina, podría ser
5 minutos diarios. No 10, 5 minutos. 5. No, le va a dar un colapso nervioso a Sergio. Pero no, O sea, pero estando- el detalle, no el análisis, sino esto encontramos tan, como algo muy concreto de los hallazgos. O sea, datos. Bueno, veamos, Paola, en el chat del YouTube Live, en donde estamos a esta hora en vivo, usted está revisando Sí. qué dicen. Mire, dice, ¿Qué opina? Dice C. Fabián, sí, hágale. Dice Yuri Hammond, mejor diario. Oscar Echeverría, diario. Gloria Calderón, diario. Luis Daniel Arevalo dice día de por medio. Dice Luis Daniel, bueno, ya se lo había mostrado. Lucía Maldonado dice sí. Jero Arevalo dice todos los días. Vea, Juan Pablo, como que nos va a tocar todos los días. No, venga, Sergio. Constanza como sabemos que Cárdenas de todas dice formas- sí, lunes, miércoles Ajá. y viernes. Es muy buena información. Listo. Mire, ¿sabe qué? La democracia se llama Constanza, no sé por qué, pero hoy se llama Constanza, que la acabamos de leer. Así que, Sergio, el miércoles tenemos una cita para que usted ponga a correr esos computadores y hagamos un nuevo corte de cuentas y hacemos otro el viernes, cuando ya estaremos, imagínese usted, a 9 días de la elección presidencial, ¿le parece? Pues la democracia es lo que nos tiene vivos, entonces vamos a hacer el esfuerzo. Les quería mostrar esta última. Pido el reconteo. Eso, sí. No, mentira. Esta última, por la que producción la ponga en la pantalla, es como el consolidado de todo lo que hablamos el día de hoy. A ver. Así está la foto, como para que se lleven esta foto mental. Entonces, 44.38 para Petro, 47.03 para Rodolfo, y las respectivas desfavorabilidades de menos 54 para Petro y menos 45.9 para Rodolfo. Y ese 8.59 no me lo menosprecie, don Sergio, porque esos indecisos pueden tener en su mano el futuro de la elección que será en 13 días. Así que ese 8.59 indecisos lo pueden estar jugando todo, ¿no? Pues es que si la diferencia absoluta entre los dos candidatos es bastante menor en magnitud que ese 8.59, pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Es Sergio Espinosa, el hombre de Bochica Networks, con quien nos volveremos a ver el miércoles. El miércoles a las 12 del mediodía para hacer un nuevo corte de cuentas. Igualmente el viernes para seguir haciendo este ejercicio de la mano de la inteligencia artificial para saber qué están hablando en las redes sociales sobre los candidatos cuando estamos ya muy cerca de la segunda vuelta presidencial. Sergio, como siempre, muchas gracias por conectarse con nosotros en Sigue la W. Listo, muchas gracias Juan Pablo y saludos para todos. Nos vemos el miércoles. Bueno, Andrea, tenemos noticias para quienes están conectados con nosotros a esta hora, y es que mañana tendremos un Sigue la W muy especial porque usted y Paola estarán conectándose desde un punto remoto, ¿no es cierto? Perdí, Andrea. Sí, Juan Pablo. Pero sí, bueno, sí. Paola, cuéntenos usted. Cuéntenos Sí, usted. mire, Juan Pablo, vamos a estar Andrea y yo, así es, desde Cartagena, en la ciudad heroica, porque vamos a estar en el cubrimiento del Festival del Pensamiento Iberoamericano organizado por Prisa Media. Empieza mañana, bueno, se va a realizar mañana un foro muy importante en donde se van a tratar muchísimos temas que pues están en este momento en la agenda del país. Y sabe que Juan Pablo va a estar allá en Cartagena también Rodolfo Hernández y el candidato Gustavo Petro conversando con los panelistas que van a asistir a o con las personas que van a asistir a este importante evento, y allá estaremos por supuesto en Sigue la W desde las 12 del mediodía mañana desde Cartagena. Andrea y yo allá nos encontramos. Así es, así que vamos a tener temas de Cartagena, desde ya les anticipamos. Antonio Canchila nos va a traer información, denuncias desde la ciudad heroica. Por supuesto estaremos con los temas de siempre, invitados muy especiales. Mañana a las 12, Sigue la W en la radio, y a partir de la 1 de la tarde estamos también en Sigue la W digital. Recuerde que ya nos puede seguir a través de las distintas plataformas para descarga de podcast, porque Sigue la W, usted lo lleva en su bolsillo en donde quiera, a donde quiera, para escucharlo cuando quiera. Y recuerde siempre, nos encontramos en YouTube, en Facebook, como W Radio Colombia. A todos ustedes, buena tarde, Sigue la W.